Hola, hola, buenas noches. ¿Se me escucha, por favor? Un comprendido. Ahora sí, doctor, sí, se la escucho. Ya. Entonces proseguimos con boca. Y vamos a hablar ahora de anexos de la boca. Y uno de los anexos de la boca que ya hemos visto es justamente esto, lo que están viendo en la imagen. Sí, sigue mi puntero. Y son las encías o gingiva también denominado. No es más que la mucosa que está cubriendo a las arcadas óseas dentarias, ¿no? Al hueso dentario, es esa mucosa. Y esa mucosa está adherida fuertemente a las arcadas dentarias por su borde adherente y por su borde libre, como pueden ver, es festoneado. Y este festoneado hace que se introduzca en las caras mediales que tienen todas las piezas dentarias, todas las piezas dentarias. Entonces acá podemos ver las encías festoneadas por su borde libre y que están insertándose alrededor de una porción que se denomina cuello dental o cuello dentario, cuello dentario. ¿Para qué nos sirve esta mucosa clínicamente, la mucosa, la gingiva o las encías? Desde el punto de vista clínico, con ver a una persona las encías, podemos diagnosticar anemias, ¿no? Anemias. Si estas encías son completamente blancas, de seguro que esa persona está con una anemia galopante. Esas son entonces las encías, la gingiva y la inflamación de esta es la gingivitis que habíamos mencionado el día de ayer, algo el día de ayer. Este es el borde libre, festoneado de la encía, que se introduce entre los espacios interdentarios. Esta es la encía adherente, que tiene la forma también de un semicírculo, ¿no? Y que no es más que la inserción a nivel de la superficie ósea de los maxilares, del superior y del inferior. Y estos festones se encuentran y se ingresan a abrazarse con el lado opuesto, es decir, del vestíbulo hacia el lado lingual, por estos espacios interdentarios. La encía, entonces, existe una encía, que en este caso vestibular, la que estamos viendo por fuera, justamente por el vestíbulo. Y si vemos por la cara interna, vamos a encontrar también a la encía, pero ya denominada encía lingual, porque va a estar en relación con la lengua y con la cavidad bucal propiamente dicha. Otro de los anexos que tiene la boca son las piezas dentarias, los dientes. Si vemos acá en un corte transversal de los maxilares, hablemos de la mandíbula en este caso, podemos observar que la parte superior de la mandíbula está hospedando a una pieza denominada pieza dentaria o diente. Y en este borde superior, en este caso del maxilar superior, encontramos unas fositas denominadas alvéolos dentarios. Alvéolos dentarios que sirven para articularse a través de una gonfosis con las raíces de las piezas dentarias. Entonces vamos a hablar de estas piezas dentarias sin antes aprovechar esta imagen que tenemos de las encías. Esta es la encía vestibular, esta partecita, y esta es la encía lingual. Justo donde hace su repliegue se hace encía o mucosa labial y aquí es mucosa gingival o del maxilar inferior. ¿Sucede lo mismo acá? ¿No es cierto? Eso es lo que acabamos de mencionar. ¿Qué son los dientes? Son órganos duros, resistentes, de color blanquecino, de un color blanquecino o un color marfil brillante. Los dientes están compuestos de varias partes, o sea, para su estudio presenta varias porciones. Primero presenta esta porción superior que está por encima de las encías, es la porción visible que tienen las piezas dentarias y se los denomina corona. Esta es la corona dental. Y lo que está por debajo de las encías, todo esto por acá, lo que se denomina raíz dental. Entonces, externamente solamente podemos ver de las piezas dentarias la corona, porque dentro de los alvéolos dentarios recién apreciamos las raíces dentarias, las raíces dentarias. Esas son las características externas que presenta una pieza dentaria. Ahora, cada pieza dentaria o cada diente
para su estudio a nivel de la corona, como pueden ver, esta es la corona, nos va a presentar primero una dentina. Es una superficie, es el cemento del diente, es la porción más dura que tiene el diente, porque por fuera de este cemento denominado dentina encontramos el esmalte, ¿ven? El esmalte. El esmalte que es como una especie de plastificación que tienen toditas las piezas dentarias y plastificación que con el tiempo se va destrozando y van a formar una enfermedad a nivel de la corona. Y como se va perforando, pues, perforando, el esmalte llega hasta la dentina y ahí ya se produce la caries dental, la caries dental. Esos son los elementos anatómicos que nosotros debemos saber que se encuentra a nivel de la corona dental. Por debajo de las encías, ¿no? Encontramos entre la corona y la raíz, como pueden apreciar acá, una estrangulación. Es esta la estrangulación. En esta otra imagen podemos apreciar, esta es la estrangulación que se denomina cuello dental. Y en ese cuello dental es donde la gingiva o las encías se insertan por su cara anterior, por su cara posterior y por sus caras mediales o interdentarias, sosteniendo mucho más a la pieza dentaria dentro de su cavidad alveolar, dentro de su cavidad alveolar. La raíz, dentro de su estructura o dentro de su constitución anatómica, también presenta el cemento, ¿no? Este cemento que es continuación de la parte más externa de la corona, cemento o dentina, la porción más dura que tiene las piezas dentarias. En medio de esta raíz y parte de la corona encontramos una formación denominada pulpa dentaria. Pulpa dentaria donde encontramos el paquete vasculonervioso de las piezas dentarias que ingresan, como pueden ver, este es el paquete vasculonervioso que está en la parte inferior de la mandíbula o en la parte superior del maxilar superior, que a través del ápex o el vértice de las raíces dentales, como pueden ver, de los dientecitos o muelas, hay un orificio del cemento que tiene estas piezas dentarias por donde se introduce este paquete vasculonervioso. Vendría a ser una especie de hilio raíz en la raíz de las piezas dentarias donde están ingresando las venas, las arterias y los nervios después para distribuirse a nivel de la pulpa. Pulpa que es completamente blanda y está lleno de tejido celular graso o de glóbulos rojos. Por eso que cuando la caries está a nivel del esmalte no produce ningún tipo de dolor. Cuando llega hacia la dentina y a la caries se está infectando, tampoco produce ningún dolor. Pero cuando ya la caries llega a la pulpa donde están los nervios, ahí es donde realmente sentimos el dolor tenebrante, el dolor fuerte que presenta una odontalgia, ¿no? Ya sea dolor de los incisivos, caninos, de los premolares o de los molares. Entonces, por eso que cuando existe o se diagnostica a tiempo una caries a nivel de la corona, especialmente del esmalte, fácil los odontólogos legran esta partecita y sustituyen con otro material similar. Y en igual forma cuando llega la dentina, pero ya cuando llega a la pulpa ya es muy difícil, ¿no? Y lo primero que hacen los odontólogos es neutralizar a los nervios de esto para que el dolor no sea tan agresivo o fuerte. Dentro de las formaciones anatómicas que encontramos en los dientes, especialmente a nivel de las coronas, que sirve para que nosotros podamos distinguir de qué pieza dentaria estamos hablando, encontramos estas formaciones que son las elevaciones. Y estas elevaciones son de varios tipos. Existen elevaciones por cúspides, como estamos viendo acá. Existen otras en forma de tubérculos, como ven acá. Existen otros como esta parte son los rebordes marginales, están viendo que estos son los rebordes marginales. Otros que tienen una forma de arista, y otros que tienen una forma de cresta como esta de acá. Entonces las elevaciones dentro de las coronas dentales tienen esas características, nos presentan una serie
de terminología anatómica que ya lo conocemos. Y dentro de estas elevaciones también existen depresiones, como pueden ver acá, ¿no? Forman fosas, forman surcos, forman depresiones características de cada una de estas piezas. Pues forman canales radiculares, ustedes ven, están radiándose de un centro o de la parte central y forman también los forámenes o los agujeros apicales que lo hemos visto a nivel de la raíz, de la raíz. Esta es una radiografía donde podemos ver el implante de las piezas dentarias dentro de la gonfosis dentro de los maxilares, del maxilar superior y de la mandíbula, ¿no? Acá también en otro corte, en otra preparación de cráneo, la implementación o la articulación de las piezas dentarias dentro de los alvéolos de los maxilares. Y por fuera, obviamente, estamos viendo la corona con esas características, con esas depresiones y esas elevaciones que nos presenta. Normalmente, la primera dentición, la dentición residual o los dientes de leche son en número de 20, son en número de 20. Ya la dentición fija o terminal, la que ya tenemos a partir de los 18, 19 años, algunos a partir de los 30, esa es la dentición terminal y ya contamos con 32 dientes. Los primeros dientes, denominados dientes deciduales o dientes de leche, carecemos, carecemos de estas piezas dentarias, de estas, ¿no? De estas, denominadas las piezas molares. Sí tenemos estas otras piezas que encontramos en la parte anterior. Los estoy mostrando para que puedan ustedes ver. Entonces, la dentición residual o la dentición de leche son dientes que vamos a cambiar a partir de los 7 años, ¿no? Para una dentición ya definitiva o fija de 32 dientes, de 32 dientes. Los dientes aparecen o nacen o eruptan. La erupción dental es a partir del sexto mes, a partir del sexto mes. Y hacen esto en forma precedente. ¿Quiénes son los que erupcionan primero? Primero erupcionan los incisivos centrales. Los incisivos centrales del maxilar inferior. Luego se van a los del maxilar superior y del maxilar inferior, superior, inferior en esa forma aproximadamente de dos en 2 meses, de 2 en 2 meses. Estos dientes tienen cada uno por sus características morfológicas determinados nombres y nos vamos a ir nombrando. Estos dientes que encontramos en la parte anterior de la arcada del maxilar se denominan incisivos centrales, ¿no? Son dos incisivos centrales. Al lado de los incisivos centrales encontramos estos otros que son los incisivos laterales. Estos son los incisivos laterales, estos son los incisivos mediales. Por fuera del incisivo lateral encontramos a uno de los dientes que se denominan caninos, ¿no? Aquí está, estos son los caninos. Estos son los caninos. Incisivo central o medial, lateral, caninos. Luego encontramos a dos molares. Y en esto, en su conteo de adelante hacia atrás, se denomina primer premolar y segundo premolar. Hasta ahí, si ustedes cuentan del lado izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 del otro lado, 10, más 10 del maxilar inferior, son 20. Son los primeros 20 dientes residuales que uno tiene hasta los 7 años. Luego cada uno de estos va cambiando ya por dentadura fija. Por detrás de los segundo premolar encontramos los molares. Estos son los molares, son 3 molares, ¿no? Un molar anterior, medio y un molar posterior, o denominado también molar pequeño o menor, mediano y molar mayor. Este molar mayor denominado también la muela del juicio, la muela del juicio. Los molares recién erupcionan a partir de los 7 u 8 años.
y van erupcionando en forma secuencial cada 2 o 3 años. Por eso que si erupciona esto a los 8, a los 12 recién está el segundo molar, y entre los 12, 15 hasta 19, en algunos hasta los 30 años, recién aparece el tercer molar o la muela del juicio, o la muela del juicio. Acá estamos viendo la superficie alveolar ósea. Los incisivos, como pueden ver acá, tienen una raíz, una sola raíz. Por consiguiente, el alveolo va a presentar un solo orificio. Pero ya a nivel de los premolares, como pueden ver acá, nivel de los premolares, ya pueden tener entre 1 o 2 alveolos. Para albergar estas dos raíces que presentan los premolares. Y si hablamos de los molares peor, ¿no? Está dividido ese alveolo por crestas anteroposteriores y transversales en 4 alveolos, subalveolos, o en 3 también puede ser como esta imagen. ¿Por qué? Porque si ven acá, los molares presentan ya 3 raíces, incluso pueden presentar hasta 4 raíces, hasta 4 raíces. Ustedes acá pueden apreciar los incisivos una sola raíz, el canino, y a nivel de los premolares ya estamos encontrando 2 raíces. La muela del juicio tiene otra característica, fíjense, tiene 3 raíces, 2 raíces. Esta implantación de articulación por gonfosis de las piezas dentarias generalmente o anatómicamente tiene que ser en forma vertical, como están viendo acá. Pero suele suceder de que también la erupción son en forma oblicua, lo que hace que esto lleve hacia adelante las demás piezas dentarias y existe pues una gran malformación de implementación o implantación dental. Y actualmente existe un tratamiento para que estos dientes tengan una morfología parecida a la arcada, ¿verdad? Entonces, tanto la mandíbula o la maxilar superior y la mandíbula inferior presentan estos dientes incisivos, caninos, premolares y molares. ¿Cuál es la primera función que tiene la boca en la ingestión de alimentos? La primera función que tiene la boca en la ingestión de alimentos es justamente la trituración o la masticación de los alimentos que nos estamos sirviendo. Pero además, como tenemos saliva, produce la insalivación o la salivación del bolo alimenticio. Y cada uno de estos dientes cumple una función dentro de la trituración o masticación. Podemos decir que los incisivos, los 4 incisivos, los 2 mediales y los 2 laterales, estos incisivos, porque tienen a nivel de su corona, están cortados a bisel, como pueden ver acá, a bisel, son los incisivos, su función es de cortar, cortan los alimentos, cortan los alimentos. Los caninos, que tiene su corona una morfología piramidal, son los que desgarran los alimentos, desgarran los alimentos. Y los premolares y los molares, con estos tubérculos, surcos que podemos ver, son los que ya trituran propiamente los alimentos. Entonces cortan, desgarran y trituran los alimentos. Esa es la principal función que tienen los dientes, los dientes. Ya sabemos qué coloración es, qué características tienen y fácilmente podemos reconocer una pieza dental ya con estas características que acabamos de mencionar. La diferencia de las piezas dentarias sobre todo está a nivel de sus coronas. Los incisivos son cortados a bisel, los caninos es de forma triangular y los premolares y los molares ya tienen tubérculos y surcos entre sus características. Los premolares presentan 2 raíces, mientras que los molares pueden presentar 3 o más raíces, 4 o 5 raíces. Es por eso que piden los odontólogos una placa radiográfica antes de hacer una exéresis, antes de retirar una muela. Porque si esa muela, por ejemplo, tiene 5 raíces, una de las raíces que venga por este lugar y otra por allá, va a ser dificultosa su extracción. Entonces, para eso tiene que prepararse el odontólogo de saber qué raíces tiene para hacer una exéresis dental tranquila.
Otro de los órganos que forman parte de los anexos de la boca son las glándulas salivales, las glándulas salivales. Ya les decía que la boca tiene una doble función, la función de masticación, trituración o corte de los alimentos, pero además de insalivación o de la salivación del bolo alimenticio. Y esta salivación o insalivación está dada gracias a glándulas secretoras de la boca. Glándulas que su principal función tiene la de secretar saliva o tialina salival. Ese es el nombre médico, tialina salival. Esta saliva entonces tiene que secretarse a nivel de la cavidad oral. Y dentro del cuerpo humano encontramos glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Una de las glándulas salivales mayores está alojado a nivel de la cavidad abdominal. Para muchos anatomistas dicen que el hígado y el páncreas son las primeras glándulas salivales que tiene o las más grandes que tiene el cuerpo humano. Y dentro de la cavidad bucal, las glándulas salivales mayores son tres. Como pueden ver acá, la glándula parótida, que estamos viendo acá, la glándula submaxilar, que es esta, y la glándula sublingual. Esas son las glándulas mayores de la cavidad oral. Pero en la cavidad oral o en la boca también existen otras glándulas salivales menores o pequeñas. Por ejemplo, estamos viendo acá a nivel de la mucosa labial, encontramos las glándulas labiales, salivales labiales, que también secretan un mucus especial, parecida a la saliva, muy parecida a la saliva. Luego tenemos las glándulas palatinas. ¿Dónde se encuentran las glándulas palatinas? En la mucosa de la bóveda palatina, que ayer lo hemos visto, la mucosa de la bóveda palatina. Tenemos otro ya pasando el istmo de las fauces, las glándulas faringeas. En el istmo de las fauces, las glándulas faringeas. Tenemos también otras glándulas, las glándulas linguales a nivel de la boca, que también secretan una especie de saliva. Acá en esta otra imagen podemos ver a las grandes glándulas, la glándula parótida, la glándula submaxilar, la glándula sublingual. Esta también es parte de la parótida, pero es su prolongación de la glándula parótida, de la glándula parótida. La glándula parótida es una de las glándulas más voluminosas que tiene la boca. Y su principal función es de secretar saliva. Y existen dos tipos de saliva, una saliva serosa y una saliva mucosa. La parótida secreta, es casi de secreción mixta, pero es más de secreción serosa. Esta glándula parótidos denominado así, ocupa una región denominada la región para al lado de otis. Por eso es denomina parótida, porque está al lado del conducto auditivo externo del pabellón auricular. Ven acá, estoy mostrando, por eso se denomina parótida. Y la inflamación de esta glándula, ya saben ustedes, itis, ¿verdad? Es la parotiditis. ¿Dónde se encuentra esta glándula parótida? Se encuentra por detrás del borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior, por debajo del conducto auditivo externo y de la articulación temporomandibular, por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y hacia abajo encontramos una cintilla, la cintilla mandibular, que lo vamos a analizar posteriormente. Tanto la glándula parótida como esta morfología que ven aquí, que se denomina celda parótida, adoptan su morfología. Es decir, que esta celda parótida tiene la forma de un prisma triangular, ¿no? Presentando tres caras, una cara externa, una cara anterior y una cara posterior. Dos extremos, un extremo superior o óptico y un extremo inferior o mandibular. Si la celda parótida tiene esta morfología, la glándula parótida, como se adapta a esta celda, tiene que tener la misma morfología, por consiguiente presenta también tres paredes, una pared externa, una pared anterior, una pared posterior y dos extremos, un extremo superior y un extremo inferior.
Es una de las glándulas más pesaditas salivales, es una de las más grandes, les decía, y está pesando aproximadamente entre 25 y 30 gramos, entre 25 y 30 gramos. Tiene una coloración amarillenta, parecida al tejido celular subcutáneo, no fácil de confundir. Aproximadamente entre 20 y 25 milímetros longitudinalmente y de espesor en la región parotidia 5 milímetros. Si ustedes en este momento se palpan esta zona, van a poder palpar insensiblemente esos 5 milímetros de la glándula parótida, porque ya les digo dónde está ubicado, ya saben dónde está ubicado. Esta es la celda parótida, ¿ven? Esta es la rama ascendente de la mandíbula del maxilar inferior. Este es el músculo macetero. Este es el músculo pterigoideo interno o pterigoideo medial. Esta es la apófisis mastoides, ósea estamos hablando. Por fuera encontramos al músculo esternocleidomastoideo, al músculo esternocleidoioideo y aquí encontramos a la apófisis estiloides del temporal. Y alrededor de la apófisis estiloides del temporal encontramos la inserción del ramillete de Riolano, músculos y ligamentos, ¿verdad? Como pueden apreciar, si este es el compartimiento o la célula parótida, la parótida tiene que abrazar esto, tiene que estar rellenando este espacio. Por consiguiente, nos va a presentar, ya les decía, una cara externa. Esta es la cara externa de la glándula parótida. Glándula externa que va a estar en relación con el tejido celular subcutáneo de esta región y más hacia afuera la piel. Más hacia afuera la piel. Aquí estamos viendo una de las inervaciones que tiene la glándula parótida. Es una rama del plexo cervical superficial, ven, de la región cervical está descendiendo este nervio hacia la región auricular. Por consiguiente, este es el nervio auricular posterior, porque se va por la parte posterior del pabellón auricular. Pero fíjense, sus ramilletes o sus filetes colaterales vienen a inervar, es una de las inervaciones sensitivas que tiene la glándula parótida. Esta es entonces la cara externa, es decir, por debajo de la piel y del tejido celular cutáneo. Por eso es que podemos palpar fácilmente esta zona. Y les decía que mide 5 milímetros aproximadamente esta dimensión. La pared anterior, esta es la pared anterior, como pueden ver, es bastante irregular y está formado por el músculo macetero, el borde posterior de la mandíbula y por este otro músculo que es el músculo pterigoideo interno. No se olviden que el músculo pterigoideo interno medial se está insertando en la posterioides y se va a dirigir hacia la cara interna del gonium mandibular, ¿verdad? Y aquí se forma un triángulo, el triángulo de Jubara, donde encontramos la arteria maxilar interna y el nervio auricular, encargados también de inervar. Estos elementos anatómicos que tiene relación la glándula parótida constituyen la pared anterior de la parótida. La pared posterior, ya ustedes pueden fácilmente mencionar acá, está formado por este músculo, el esternocleidomastoideo, yendo de afuera hacia adentro. La apófisis mastoides del hueso temporal es este. Acá también podemos ver al músculo esternocleidomastoideo, estamos yendo de afuera hacia adentro. Luego vamos a encontrar el vientre posterior del digástrico, que es este, el vientre posterior del digástrico. Luego vamos a encontrar el músculo estiloioideo. Bueno, estos ya son los músculos estiloioideos, los músculos que forman el ramillete de Riolano. Todos estos elementos forman la pared posterior de la celda parotidia. Por consiguiente, ¿qué relación tiene por su cara posterior la parótida? Tiene relación con lo que acabamos de mencionar. Justo por dentro de la celda parotidia y por delante y por detrás de la apófisis estiloides, del ramillete de Riolano, encontramos este espacio que es el espacio preestiloideo. Y este es el espacio retroestiloideo, que tiene importancia cuando hablemos de otro tipo de relaciones. Aquí estamos viendo la posición anatómica que tiene la glándula parótida. Está por detrás del borde posterior de la rama ascendente mandibular.
por debajo del conducto auditivo externo, por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y en la parte inferior, en su extremo inferior, que lo vamos a ver ahorita, el extremo superior podríamos decir que es óptico y va a estar en relación acá con la articulación temporomandibular. Esta es la cavidad glenoidea del temporal. Acá encontramos al cóndilo y aquí el conducto auditivo externo. Ese es el extremo superior. En el extremo inferior, como pueden ver, aquí encontramos una cintilla, unos ligamento mandibular inferior. Ligamento mandibular inferior que se dirige, como pueden ver acá, a manera de hamaca, desde el gonion de la mandíbula hacia el borde anterior de la aponeurosis del esternocleidomastoideo en su tercio inferior, ya entrando en su tercio, en su lugar, en su tercio cervical, ¿verdad? Este es el compartimiento parotídeo. Acá ya vemos a la glándula. Aquí está la glándula, ya en ese espacio que acabamos de mencionar. Pero esta glándula parótida tiene sus prolongaciones. Y una de las primeras prolongaciones que podemos apreciar aquí un poquito es esta parte abrazando al músculo macetero. Ven acá que está abrazando al músculo macetero, ¿no? Dirigiéndose hasta ahí. Es la prolongación maceterina, prolongación anterior y además lateral. Tiene otra prolongación anterior, pero además medial, que está por dentro de la rama mandibular ascendente, que está entre este músculo pterigoideo que hemos mencionado, por eso se denomina prolongación pterigoidea. Existe otra prolongación a la superficie preestiloidea o al compartimiento preestiloideo. Esta es la prolongación preestiloidea. También existen compartimientos posteriores. Ustedes ven aquí entre el músculo esternocleidomastoideo y el digástrico esa prolongación posterior. Y igual entre el digástrico y el ramillete de Riolano. Estas son las prolongaciones que tiene la glándula parótida. Hay otra que es una prolongación que está siguiendo a este conducto, al conducto de desembocadura de la glándula parótida. Esta es la prolongación de Stensen o de Stenon, que está por encima o por el borde superior de este conducto de secreción que tiene la glándula parótida. Esta glándula parótida, una vez que nace del tercio posterior, prosigue todo el tejido parotídeo para hacerse visible en su prolongación anterior, en la prolongación que está cubriendo, como ven acá, al macetero. Ahí se hace visible este conducto de desembocadura o de excreción que tiene la glándula parótida. Y se dirige transversalmente abrazando al músculo macetero para perforar, como estamos viendo acá, y además ya lo hemos mencionado, al músculo buccinador y abrirse a nivel del vestíbulo superior de la boca a nivel del segundo molar, al nivel del segundo molar. Este es el conducto de Stenson o de Stenon que se dirige hacia adelante, la prolongación para desembocar, ya sabemos dónde. Esas son, si hablamos de relaciones extrínsecas, todo lo que acabamos de mencionar, y si hablamos de relaciones intrínsecas, no hay que olvidarse de este conducto. De este conducto, pero además de un paquete vasculo venoso, no sé si lo tengo en imagen, no lo tengo. No lo tengo, pero aquí encontramos a una arteria y a una vena submandibular también, ¿no? Una vena y una arteria, encargadas también de irrigar. Estas son. Esta arteria, la arteria parotidia y la vena parotidia, también como relación intrínseca que tiene la misma. Ya hemos hablado sobre el conducto parotidio de secreción, ¿no? Todo su trayecto que perfora para encontrarlo en el ostium o en la carúncula a nivel vestibular superior. ¿Qué irrigación tiene? Está irrigado sobre todo por la arteria carótida. La arteria carótida, la carótida externa, a través de sus colaterales, la auricular posterior, la supratemporal, la maxilar superior y la transversa, son las encargadas de irrigar a la glándula parótida. Pero así como tiene irrigación, también tiene un retorno venoso o un drenaje venoso. Y ese drenaje venoso va a terminar también en la vena yugular,
a través de la vena auricular posterior, la temporal superficial. No se olviden que toda arteria siempre está acompañada de su vena satélite para formar la vena facial y la vena yugular a nivel cervical. La inervación de las glándulas, no solamente de la glándula parótida, de todas las glándulas salivales, tiene una inervación sensitiva, es decir, que por eso sentimos nosotros, percibimos dolor, aunque las glándulas no perciben dolor, sino sus celdas, porque las celdas son cápsulas que están abrazando o empaquetando las glándulas salivales, para si me permiten el término. Una inervación sensitiva tiene una inervación autónoma simpática y una inervación autónoma parasimpática. La inervación sensitiva ya lo hemos mencionado, que está gracias a este ramo auricular posterior, que no es más que rama del plexo cervical superficial, que llega a inervar por sus colaterales a la glándula parótida. La inervación autónoma simpática está dada sobre todo por el nervio timpánico. El nervio timpánico, este es el nervio timpánico, que va a formar un plexo, el nervio petroso superficial menor, el ganglio óptico, y del ganglio óptico va a ir a inervar justamente a la glándula parótida. La otra inervación es a través del nervio glosofaringio. Este es el nervio glosofaringio, ¿no? El nervio glosofaringio, que llegando a la rama inferior de este nervio del trigémino, la rama mandibular, emite un ramo parotidio especial para la glándula parótida. Entonces, el quinto, el séptimo y el noveno par son los que dan la inervación simpática y parasimpática, no solo de esta glándula, sino de todas las glándulas sinoviales. Otra glándula